Vamos a otro tema, porque el impacto del alza del sueldo mínimo y también la ley de las 40 horas en el mercado laboral produjo discrepancias entre el Banco Central y el presidente Gabriel Boric, mientras en su informe de política monetaria el instituto emisor asegura que estas iniciativas han afectado la creación de nuevos empleos. El jefe de Estado refutó los argumentos de la presidenta del Banco Central. Queremos abordar este tema y para eso estamos aquí en el estudio con el vicepresidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, Héctor Sandoval. ¿Cómo le va, Héctor? Bienvenido, gracias por estar acá. Hola, Dao, muchas gracias. Bueno, primero quiero preguntarle por el informe que hace el Banco Central por este IPOM, el tercero que entregan en el año 2024. ¿Ustedes coinciden plenamente con lo que allí se dice respecto a la afectación de la generación de empleo producto de la ley de las 40 horas y el sueldo mínimo o no? Este informe lo único que hace es reafirmar lo que nosotros planteamos en el minuto de la discusión de esta ley. Nosotros hemos visto un gobierno muy empeñado en acceder a lo que le ha planteado la CUT y es así como tenemos un sueldo mínimo que desde que asumió el actual gobierno ha aumentado un 46%. Ha subido de 350.000 a 510.000. Así es. Ya. Y si miramos el alza del IPC, ha aumentado sobre un 23, un 24% sobre el IPC. Por lo tanto, cuando la economía no ha crecido en la misma proporción, sin duda ha encarecido los costos a las pymes y los tiene muy complicados. Y muchas veces miramos el sueldo mínimo, pero lo que hay que mirar también es que el que gana sobre el sueldo mínimo quiere que sus rentas aumenten en la misma proporción del sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo es un indicador, pero no es el costo real que tienen las pymes. Y después cuando miramos lo de las 40 horas, que se probó, se discutió, pero hoy día, ¿cómo hacemos para fijar la jornada con 40 horas cuando acostumbrábamos que las pymes y el comercio y el transporte funcionaba hasta la medianoche o algo más que eso, y hoy día se entra el sol y todos nos escondemos porque estamos aterrados por el tema de la delincuencia y con delitos nuevos que no conocíamos en Chile? Por lo tanto, nadie se atreve a salir a la calle y eso obviamente que también es una tremenda complejidad. Y a esto sumarle una cosa más que tiene que ver con el tema de la delincuencia, que hemos tenido que aumentar ostensiblemente los costos en seguridad, con cámaras, con barreras. Tenemos verdaderos búnker para poder funcionar por temor a la delincuencia o contratar guardias, y eso no lo podemos rebajar de nuestras utilidades. Por lo tanto, estamos pagando impuestos y además asumiendo los costos de la seguridad y sin duda esto afecta. Ahora, Héctor, pero ayer el presidente Boric decía que tenía discrepancias con este IPOM que planteaba esto de las 40 horas y el salario mínimo. Y también se dijo, hubo muchas declaraciones ayer en el Parlamento, se decía que el Banco Central tiene un sesgo, que quizás no está mirando todo lo que pasa en la sociedad y que echarle la culpa a dos leyes podría ser incluso simplista porque es multifactorial la alta cifra de desempleo. ¿Coinciden con esa apreciación? si no hay crecimiento, obviamente que hay otro factor que tiene mucha incidencia. Pero yo estoy sentado hoy día aquí hablando de las pymes, y si miramos la economía general, a lo mejor podría tener un sesgo, pero donde más se paga el sueldo mínimo y donde más afecta y donde más complicado estamos es en las pymes. Por lo tanto, a las pymes, el informe del Banco Central dice solo la verdad y cada uno interpreta los estudios y los resultados de acuerdo a lo que le conviene más. Ya, pero el sueldo mínimo incentiva, por ejemplo, la formalización, como decía también el presidente ayer en una entrevista. Yo creo que incentivar la formalización del empleo va a depender si hay o no hay empleo. Porque está bien ganar más, pero yo gano más cuando tengo trabajo. Pero si aumenta la informalidad y si hoy día a lo mejor es atractivo tener empleos informales, por supuesto que es complejo, no sirve al país, no le sirve a nadie, pero las pymes tampoco están en condiciones de asumir
los costos que no estaban considerados cuando elaboró su proyecto y cuando proyectó cómo iba a funcionar su pyme, y vinieron muchas cosas juntas, y hay algo que no se toca, como es la ley Karin, que está bien que exista, pero hoy día los protocolos que eso tiene ha complicado a todo el mundo, y esencialmente cuando las pymes no conocen la ley, no conocen los protocolos, entonces antes de implementar un sistema o una ley, obviamente que hay que tener conocimiento. Por lo tanto el presidente tendrá su interpretación y yo se la respeto, pero en las pymes esto sin duda ha afectado enormemente. Ya. Héctor, y respecto al funcionamiento de las pymes, ¿cómo lo ha afectado, si no se lo pudiera ejemplificar, el tema de las 40 horas, el salario? Hoy día las pymes han tenido que despedir gente, están automatizando algunos procesos. ¿Cuál es la realidad que están teniendo? Yo vengo de una conversación con el ministro de Economía que me alegro enormemente. El ministro García. El ministro García, ¿Ya? Me alegro enormemente que él hubiese llegado al ministerio. No habría gustado que hubiese llegado antes y también nos habría gustado que su periodo fuera más extenso. Nos da mucha esperanza. ¿Por qué? ¿No Porque estaban conformes con el ministro Grau como ministro de Economía? No. Anterior nunca lo vimos preocuparse de las pymes. En el fondo, yo lo dije muchas veces y lo voy a repetir. Para las pymes, el Ministerio de Economía no existía. Y hoy día nace esta esperanza, y también el ministro nos discutió las cifras y yo le di la misma explicación, que a las pymes le ha afectado enormemente, y cuando proyectaron las 40 horas y que quisimos adecuarnos a esa nueva realidad, nos encontramos con el tope de poder trabajar hasta las horas que teníamos proyectado, producto de la delincuencia y producto por la enorme informalidad, que ya no se trata de una informalidad de vender productos. Hoy día la informalidad y las mafias se han apoderado de las calles, se han apoderado de sectores donde simplemente hay que esconderse. Entonces, hoy día, tener una jornada distribuida de 40 horas con una realidad diferente es sumamente dañino, e insisto, nosotros compartimos plenamente lo que dice el Banco Central. En las pymes, a lo mejor en otros sectores no pagan el sueldo mínimo, o a lo mejor tienen implementado desde antes o en el transcurso del tiempo las 40 horas porque tienen espacio para poderlo hacer, pero las pymes han tenido que despedir trabajadores porque si no hay crecimiento, si no hay venta, con esta participación del 11,7% en el mercado, esto es una asfixia permanente. No tenemos que dejar de observar que el 98% de las empresas en Chile son pymes y que tenemos participación en el 64% de los puestos de trabajo. Por lo tanto, si asfixian a las pymes, afecta a la economía nacional. Héctor, y desde ese punto de vista, ¿qué esperan ustedes como incentivo? Porque hoy día la cifra de desempleo está en 8,7%. Usted me dice que esto se está asfixiando y que probablemente vienen más despidos. ¿Cómo hacemos para parar eso, para que no haya más despido en el país y al contrario, se incentive la contratación? ¿Qué esperarían de este nuevo ministro de Economía con el que dice usted tiene mejor sintonía que con el exministro Grau? Hoy día nosotros creemos que es una buena decisión la discusión de este nuevo subsidio unificado que está en el Parlamento y que se incentive la contratación de jóvenes, que se incentive la contratación de mujeres, que se incentive la contratación de minusválidos, no sé si es el término adecuado, y que además... Discapacitados. Discapacitados. Y además se incentive la contratación de tercera edad. ¿Por qué? Porque hoy día ya no trabajamos hasta el día de la jubilación, seguimos trabajando porque las pensiones no alcanzan, por lo tanto no puede tener un límite, que tenía un límite este subsidio hasta los 65 años, creemos que debe permanecer hasta cuando trabaje y además ser un sistema simple y no tan engorroso, porque los que tenemos un poco más de experiencia de vida no tenemos tantas facilidades para los temas tecnológicos y nosotros creemos que ese es un camino. Ahora, yo no sé cuánto se alcanza a hacer en 180 días, 190 días que quedan del actual gobierno, pero tenemos que mirar con mucha responsabilidad. Cuando hablamos de 8,7, tenemos que mirar que en el caso de las mujeres es un 10,4.
Entonces afecta mucho más. Y creo que los acentos ahí están bien puestos. Ojalá tengamos la aprobación luego y se pueda materializar esencialmente en las pymes para reactivar en algo la economía, si es que alcanzamos, que ya viene el verano, pero creo que es una preocupación que tenemos que tener todos y lo más importante, abordar el tema de la seguridad, de la delincuencia y de la informalidad y que intentemos hacer crecer el país, porque si no hay crecimiento estamos todos complicados. Héctor, viendo las cifras, bueno, ya se han visto impactadas por las 40 horas, por el salario mínimo, acorde a lo que usted dice, queda todavía una reforma más, que es la reforma de las pensiones, donde va a costarle más a un empleador tener un trabajador, le va a costar un porcentaje aún mayor. ¿Creen que eso va a tener impacto o ya de alguna manera se hicieron los despidos que había que hacer para que la sostenibilidad de una empresa pueda continuar? Lo que pasa es que cuando se aprueban las leyes, la solución es la gradualidad. Pero no hay plazo que no se cumpla. Otros dicen, no hay tonto que lo resista. Pero el tema es que cada una de estas exigencias, que son muy bien vistas por los trabajadores, y que incluso cuando se aprueban hay fiesta y celebración, el tema es que no invitan a la fiesta al que va a pagar la cuenta, y que en este caso son las pymes. Pero cada una de estas ¿Los va a impactar, creen ustedes? Por supuesto, Ya. todo impacta, porque ya las cifras, cuando se discutía el 6%, llegamos al 8% del aumento que se va a dar en el tiempo, que está este préstamo al Estado, pero todo afecta. También hubo un subsidio para el sueldo mínimo que ya se terminó, que no todo el mundo postuló porque no sabía postular y porque era complejo poder postular. Por lo tanto, hoy día las pymes tienen sobre su espalda los nuevos costos que ha tenido toda la legislación nacional, y nos gustaría haber tenido opinión, pero como el Ministerio de Economía no existía para que te pusiera los acentos en las necesidades y las complejidades que traían las pymes, no sé si este ministro, que lo vi con muy buena predisposición y voluntad, alcanza a hacer algo, pero a lo menos le vimos buena intención. Ya. Héctor, y hoy día uno cuando escucha el debate en torno al desempleo, que está alto en Chile, 8.7%, la última cifra que conocimos, muchas veces todavía se entrega como argumento el tema de la pandemia. ¿Ustedes coinciden con que el deterioro del empleo viene de allí y no se ha podido recuperar? ¿O eso es una excusa hoy día? Porque ya la pandemia fue hace 3 años prácticamente. Mire, en pandemia tuvimos buen diálogo con el gobierno de turno, hubieron muchos subsidios, hubieron muchos incentivos a la contratación, hemos intentado sobrepasar. Debe afectar la pandemia, pero lo que más afecta es el miedo, el terror a la delincuencia, es la informalidad y la falta de crecimiento. Si abordamos eso, han reducido todos sus horarios, eso es lo que usted me está diciendo. Todo el mundo ha tenido que reducirlo y se ha tenido que esconderse. Hoy día no es posible salir ni siquiera a cenar en la noche porque la cocina la cierran a las 9 porque la gente se tiene que ir a su casa. Y nadie se atreve a andar en la calle a las 10 de la noche. Por lo tanto, es un tema muy, muy complejo y yo creo que a eso nos tenemos que abocar. Hemos visto los debates de los candidatos y todos tocan estos temas y no creo que sea por una cuestión antojadiza, sino porque es el sentir o el clamor de la gente de abordar con seriedad estos temas. Esto es empezar a buscar excusas, que esta razón, que la otra no. El tema es, como alguien decía por ahí, no hay que preocuparse de los temas, sino que hay que ocuparse en solucionar los temas. A propósito de lo que usted dice de las presidenciales con los candidatos, hemos escuchado muchas propuestas. ¿Por qué se hace tan complejo hoy día crear empleo en el país y qué es lo que puede cambiar a contar de marzo? Porque muchos candidatos dicen, bueno, voy a crear 500.000, 600.000, hasta 1 millón de empleos en algunas candidaturas. ¿Usted lo ve factible, lo ve posible hoy día que esto se logre dinamizar? Yo creo que si quienes invierten les da confianza el gobierno de turno, vamos a evitar un poco la fuga de capitales. Nosotros somos orgullosos de muchas empresas en Chile y vemos como las empresas de los combustibles, las empresas de las energías, las empresas forestales han ido a instalarse a otros países. Y esos son capitales que se podrían haber invertido en Chile. Y teníamos el gran problema de la permisología que hoy día avanzó. Se está destrabando. Yo no sé cuál es la diferencia entre que se demore 14 años o 9 años. No sé. Alguien que me lo explique. Pero y una pyme que pone su capital y hace su proyección,
para poder empezar a funcionar y se demoran 6 meses en darle las autorizaciones, él ya se gastó su capital y cuando abre ya está quebrado. Por lo tanto, esto tiene que ser bastante más expedito, porque si yo puedo hacer una empresa en un día, también permítanme agilizar la tramitación de... Porque no nos olvidemos que tenemos muchos jóvenes que egresan de las universidades de carreras que no tienen campo y todos intentan emprender con lo que pueden, con lo que tienen, pero démosle facilidades para que emprenden, porque ya casi ni se habla de las pymes, se habla de los emprendedores, porque apunta a que los jóvenes tampoco quieren ser empleados y quieren tener su propio emprendimiento, y ahí tenemos que poner los acentos porque necesitamos hacer crecer Chile entre todos. Héctor Sandoval, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a tener su visión también respecto a lo que está pasando en la economía. Que le vaya muy bien. Davo, como siempre, es un placer. Muchas gracias. Gracias, buen día.